Falto yo. Falta Alicia. Adelante, Alicia, por favor. Es que como inició, yo pensé que era la clase pasada fue contaminación del agua, fue contaminación por metales pesados, dioxinas y furanos en el aire, y el día de hoy vamos a tomar esos conceptos de contaminación y ver cómo impactan directamente en la salud humana, ¿no? ¿Cómo entendemos contaminación? El concepto de contaminación se define como la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico, biológico o una combinación de estos, los cuales tienen concentraciones perjudiciales para el ser humano, ¿no? Que pueden resultar ser tóxicas para el ser humano, tanto para los seres vivos, también para los animales y vegetales que viven en nuestro ecosistema. Un contaminante se considera como toda sustancia que se encuentra en el medio al cual no pertenece y que está en niveles suficientemente grandes que pueden causar efectos adversos en el organismo. ¿Qué tipo de agentes contaminantes hay? Pues hay físicos, químicos, biológicos, psicosociales, los que ya abordamos alguna vez en alguna de las primeras clases, que afectan pues, principalmente sistemas como el sistema nervioso, el corazón, arterias, el músculo esquelético, el hígado, el riñón, el sistema respiratorio como tal. Las vías de ingreso de los contaminantes pues son variadas, ¿no? Muy variadas, desde lo que es la aspiración, la inhalación, como la ingestión, ¿no? Tanto por también pueden ser cutáneos, pueden ser a través de la piel, pero aquí tenemos dos esquemas fisiopatológicos. Uno que habla acerca de la inhalación, cómo entran al tracto respiratorio, cómo van pasando desde lo que es las narinas hasta lo que son los bronquiolos terminales, y hay partículas que son tan pequeñas que pueden pasar a través de esa membrana, que es la membrana del bronquiolo terminal, y pueden llegar a la sangre. En la sangre, una vez establecidas, se adosan a la íntima de las arterias y pueden producir inflamación, en el caso de esta vía respiratoria, que es la que vamos a analizar el día de hoy. En el caso de la vía alimentaria, pues obviamente entran por el sistema digestivo, por el sistema porta, llegan al hígado y el hígado lo distribuye y puede causar daño en los diferentes órganos que ya mencionamos. Riñón, hígado, genitales también. La clase pasada hablábamos de los factores hormonales que tienen que ver con las dioxinas y los furanos. Y recordar un poquito de fisiología pulmonar, pues esta es una visión periférica del aparato respiratorio, en donde las partículas, repito, entran desde lo que es el aire ambiental, que están suspendidas en este aire ambiental, y pasan por las diferentes estructuras. Recordemos que cada estructura tiene unas mucosas altamente especializadas para tratar de evitar pues, la propagación de infecciones y también detener esas partículas o micropartículas que entran en el aire, ¿no? ¿Qué sistemas de defensa tenemos en la nariz y en la mucosa nasal para que no entren partículas? Uno, vibrisas, ¿qué más? ¿Serán las únicas cosas, las vibrisas o los pilis o pelos de la nariz? ¿El moco? El moco, la secreción de moco, perfectamente. ¿Qué más? ¿El más importante? ¿Los cilios? Ya lo dijimos, los cilios, pero el más importante, lo dije hace un momento, son las mucosas altamente especializadas llamadas MALT. ¿Qué son las mucosas altamente especializadas? Son aquellas que reaccionan a través de una inflamación, de un proceso de defensa que hacen que muchas partículas se queden ahí atrapadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos barriendo en la casa y se levanta polvo? Estornudamos. ¿Por qué estornudamos? Por la introducción del polvo. Ajá, ¿qué produce el polvo? Según ya ustedes ya están llevando inmunología, ¿verdad? ¿Qué pasa con los anticuerpos? ¿Qué pasa con el sistema inmunitario innato cuando llega el polvo a la mucosa altamente especializada? ¿Qué produce? Hay una inflamación porque hay producción o secreción de neutrófilos. Ajá, así es. Activa el sistema de inflamación, ¿no? Por dos vías. Uno es el sistema innato, que es el sistema de defensa que todos tenemos de fábrica. Y ese sistema innato hace que se inflame todo indiscriminadamente. ¿Por qué? Bueno, porque es un mecanismo de defensa, digamos, inespecífico. Lo que sucede es que se desgranula la histamina y entonces se empieza a producir
esa edema, rubor, calor, que vienen con la inflamación, y hace que aquí se detengan gran parte de los elementos patogénicos, tóxicos, bacterianos, virales, pero desgraciadamente no todos. Unos van a dar lo que es el árbol bronquial, pasan a lo que es el alveolo terminal, y ya viendo una visión más cercana del alveolo, entran a la circulación. ¿Cómo? Pues dentro de esta luz del alveolo, recordarán que es un globito que contiene aire y partículas del aire. Si entran partículas de oxígeno, de nitrógeno y otros gases que pueden ser tóxicos, como llámense dioxinas, por ejemplo, TDDs, que hablábamos de ella en la clase pasada, entonces también entran micropartículas de elementos contaminantes como polvos, como fibras, los cuales a veces son tan pequeños que van a traspasar esta pequeña barrera que está aquí, donde se lleva a cabo la hematosis, y van a entrar al torrente sanguíneo y producir inflamación más específica directamente ya en lo que es la íntima de las arterias, y van a producir cambios importantes en el aparato respiratorio, ¿no? Dentro de lo que es la mecánica ventilatoria, nada más recordarles un poquito de la ventilación, tenemos músculos inspiratorios como son esos que están aquí, expiratorios como son esos que están acá a este lado, en los cuales hacen que el aire que está en el exterior se integre a lo que es el aparato respiratorio, y estos egresan el aire que una vez que descarga el oxígeno, se carga de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, aquí vemos esos dos movimientos de la amplexión y amplexación que tiene el aparato respiratorio, que es como un fuelle, en el cual tenemos varias capacidades, ¿no? La capacidad vital, la capacidad pulmonar total, el volumen residual y el volumen corriente, que es el que más utilizamos nosotros para medir en espirometrías, ¿no? Aquí podemos recordar que un volumen corriente en un varón de 70 kilogramos es aproximadamente medio litro, 500 mililitros, cuando en una mujer va de 350 y poquito menos o poquito más de 350 mililitros, ¿no? Recordar que la frecuencia respiratoria en un adulto promedio es de 12 a 18 por minuto, ¿no? Entonces, dentro de todo este complejo entramado de lo que es este cortocircuito o shunt, también llamado shunt, en donde se lleva a cabo la hematosis, es donde también se van a liberar las partículas contaminantes y los elementos nocivos hacia el organismo, y van a llegar a estas pequeñas arteriolas que están en la parte terminal de los bronquios, ¿no? Aquí a este nivel podemos ver esa permeabilidad que tienen, podemos ver un eritrocito, cómo está cargado en cierto momento de oxígeno o en cierto momento de dióxido de carbono, una oxihemoglobina o una carboxihemoglobina, los cuales pues generan lo que es la difusión de gases por la concentración que hay dentro de lo que es la luz del alveolo, ¿no? Aquí es esta famosa hemoglobina, que está compuesta por 4 grupos pirrólicos y que tiene globina, una proteína que los mantiene unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos van a dar como consecuente? Pues obviamente cambios en lo que es la mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria se puede ver afectada por varias cosas. Primero, lo más importante es la entrada y salida del aire, ¿no? Hay enfermedades, patologías, que propiamente disminuyen o aumentan lo que es la distensibilidad de los pulmones, de esos globitos o de esos fuelles que van a ingresar el aire dentro del organismo. El enfisema es una de las patologías que hace que se encuentren más distendidos, que se llenen de aire y que no se puedan desinflar. Caso contrario, la fibrosis, el edema pulmonar, la telectasia, la misma obesidad, o una deformidad del tórax, como hay enfermedades genéticas que hacen que el tórax cambie de forma, producen entonces una disminución de la distensibilidad por la compresión que hay dentro de la caja torácica. Hay un montón de cosas y partículas que pueden entrar a este nivel, y a este nivel hablamos de partículas de 100 micromicras. A nivel torácico son partículas de 10 micromicras, y a partir de los alvéolos hay partículas que pueden penetrar después de que miden menos de 4 picomicras, perdón, son picomicras. Entonces, el problema es que el aire que respiramos pues tiene un montón de contaminantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que obviamente esos contaminantes van a llegar a las células del organismo,
a ese ARN mensajero o de transmisión o de transcripción, como le quieran decir, y lo que va a producir es una translocación de los aminoácidos y va a empezar a producir proteínas defectuosas dentro de esas luces o de esas mucosas que van a propiciar entonces la transformación del tejido a tejido fibroide, y esto pues va a causar entonces un tejido dañado, ¿no? Bien, aquí hay algunos ejemplos, no estamos en micro, pero igual esta laminilla nos muestra esos cambios infiltrativos que tiene, por ejemplo, cuando hay una dificultad respiratoria por hipersensibilidad. Aquí se ven estos puntitos negros, pues son precisamente las células inflamatorias que están dentro del tejido. Cómo se ve atrapamiento de agua entre los tejidos, ese edema que hay y esa condensación de esos núcleos pignóticos que se ven por ahí en esta tinción en específico para buscar inflamación. Dentro de los agentes agresores, lo más importante entender es que vamos a tener dos vías. Desde hace rato la vía de los macrófagos tisulares, los de fábrica, los que atienden directamente a la inflamación de facto, y los presentadores de antígenos, ¿no? Estos son más específicos y por lo tanto pues requieren de un antígeno específico para determinar anticuerpo, para a través de una reacción de antígeno-anticuerpo entonces propiciar la inflamación, ¿no? Esa cascada de inflamación que consta de varias etapas, que va de lo que es la diapedesis, la marginación, la opsonización y todas esas cosas que ya han aprendido en inmunología, aquí se aplican dentro de lo que es la explicación fisiopatológica de los daños al sistema respiratorio, ¿no? Lo resultante pues va a ser inflamación y por lo tanto una inflamación del alveolo que se conoce como alveolitis, y entonces después de este daño inicial vienen los cambios tróficos, ¿no? Si la inflamación sigue siendo continua o constante, entonces vamos a segregar colágeno. ¿Para qué? Pues para cicatrizar el tejido que ya se está muriendo, ¿no? Si el daño se detiene, si la exposición al contaminante se detiene, pues también la cicatrización se detiene porque tenemos una cascada de compensación que degranula el colágeno y en condiciones normales no pasamos a un estado patológico. Pero si esto es repetitivo y continuo, vamos a llegar a un estado de fibrosis pulmonar, que es el consecuente de la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, la fibrosis pulmonar en su etapa aguda se puede instaurar, bueno, cuando hablamos de fibrosis de un daño crónico, ¿no? Pero la alveolitis, la inflamación aguda pulmonar se puede establecer de manera muy rápida, de 4 a 8 horas. Los síntomas se parecen mucho a un resfriado común, ¿no? Hay tos seca, malestar general, hay fiebre, a veces hay fiebre, a veces no hay fiebre. Hay escalofrío y dolor torácico y es una sensación como de dificultad para jalar aire, se llama tirantez. En la forma subaguda puede durar hasta semanas en establecerse. Consiste en un cuadro insidioso que no sabemos de dónde viene, como que nos enfermamos, como que no, y se caracteriza por disnea, ¿no? Y puede llegar a puntos graves hasta la hospitalización. Y en la etapa crónica, pues ya hablamos de un daño sostenido por varias semanas, incluso meses, en el cual vamos a encontrar ya episodios intermitentes, a veces agudos, a veces subagudos, de disnea, tos, fatiga, pérdida de peso. Podemos encontrar fibrosis pulmonar que va de la mano con esta situación de la contaminación, o que puede ir de la mano con otra patología, como por ejemplo enfermedades genéticas, enfermedades propias del pulmón, bulas u otro tipo de situaciones que tenga el pulmón. Se puede evolucionar de manera se ve mucho en los lugares donde cocinaban con leña o la gente fuma o cocinaba con leña, donde se vuelven enfisematosos, ¿no? Dependientes de oxígeno. Bien, ¿qué otra cosa se puede presentar? Se llama neumoconiosis. ¿Qué es la neumoconiosis? Pues es la acumulación de polvo en los pulmones. Hagan de cuenta que es como si estuvieran echándole a una dona constantemente azúcar y llega un punto en que se saturan los pulmones de esos polvos y empiezan entonces a producir una fibrosis pulmonar, ¿no? Un cambio del tejido normal a un tejido cicatrizal.
Se pueden separar de las neumoconiosis en dos tipos, las que son colagenosas, que regularmente tienen que ver con una destrucción de la arquitectura de los alveolos pulmonares, y estos tienen que ver, por ejemplo, con polvos de sílice, de asbesto o de talco. Algunos polvos como el carbón también, que no son fibrogénicos, pero también hay neumoconiosis no colagenosas, ¿no? Y las no colagenosas mantienen intacta la arquitectura de los alveolos. Sin embargo, empiezan a producir una reacción inflamatoria constante, y esta es potencialmente reversible, ¿no? Hay dos elementos que la causan principalmente. Uno es el estaño, los polvos de estaño o de bario. También pueden ser gases de estaño o de bario, que también se pueden convertir en gases. Y aquí hay varios causantes y varias patologías que así están determinadas en los libros de fisiopatología. Por ejemplo, casi van con el nombre del mineral. Por ejemplo, el sílice produce silicosis, el carbón es el que a lo mejor no se parece mucho, produce antracosis, el asbesto produce amiantosis o asbestosis, mejor conocida como asbestosis, el hierro produce siderosis, berilio, pues beriliosis, calcio, calcinosis, y así nos vamos con todos que tienen un nombre muy parecido, ¿no? Dentro de las neumoconiosis, su fisiopatología depende, pues obviamente, de la cantidad, del tiempo de exposición de la cantidad, del tamaño de la partícula, de qué tan pequeña es, incluso de la forma, ¿no? Hay formas geométricas en las partículas, hay formas fibroides, la composición química de estos elementos metálicos y las propiedades físicas que tienen estos metales, ¿no? Entonces, obviamente, pues van a depender mucho de la exposición, el material, la reacción química, pero también dependen del huésped, ¿no? ¿Por qué del huésped? Porque no todos reaccionamos igual a determinado contaminante. Hay gente que reacciona de manera abrupta y aguda, y hay gente que lo hace de manera más crónica. Bien, dentro de esta misma fisiopatología tenemos que tomar en cuenta, pues, que el material puede ir acumulándose poco a poco y sin causar respuestas agudas muy evidentes, ¿no? ¿Cuándo empieza a haber problemas? Desgraciadamente, pues cuando ya el material está acumulado es grande y empieza a haber problemas respiratorios, se llama antracosis. Pueden generar lesiones con acumulación de células inflamatorias, el caso de la silicosis, o pueden avanzar directamente a fibrosis con una alteración de lo que es la arquitectura pulmonar, y esto es el caso de la asbestosis, ¿no? Entonces, desgraciadamente pueden avanzar de manera muy rápida, y pues obviamente pueden ser curados también de manera rápida si se detectan. Pueden hacer que el órgano se inflame, o bien pueden hacer que el órgano disfuncione totalmente si no se atienden con oportunidad, o si no se quita el mecanismo de daño constante, ¿no? Básicamente, pues tiene que ver con una reacción, como dijimos hace rato, de lo que era este aparato inmune, formando radicales de oxígeno con los iones férricos principalmente, lo que va a propiciar entonces que los macrófagos liberen enzimas y que vayan a opsonizar entonces el proceso y a dañar el tejido que está circundando, donde se acumulan estos materiales polvorientos, ¿no? Entonces, una vez que se daña el tejido, pues tiene que repararse a través de lo que es la fibrosis, y entonces produce tejido cicatrizal ya no funcional. Es un tejido que ya no tiene las capacidades que tiene el bronquio, ¿no? Bien. Dentro de este mismo proceso, pues encontramos que los principales órganos linfoides que tenemos, ustedes los conocen seguramente, están en el vaso, están en el timo, están en la médula ósea, principalmente de donde vienen esas células linfoides, ¿no? La silicosis, como ya le dijimos, es por polvos de sílice, y puede ser crónica, puede durar hasta 20 años en producirse, pero también hay una variedad acelerada que entre los 5 y los 15 años ya produce síntomas, y una enfermedad aguda que puede llegar a presentarse desde los 6 meses de exposición, y que esta es más dañina porque es más rápidamente progresiva, ¿no? Aparte de ello, cursa con compromiso de riñón, hígado y vaso. Aquí vemos una laminilla
cómo la arquitectura de este bronquiolo, que debería estar bien delgadita, esta capa de aquí, empieza a generar fibrosis, daño y reparación de ese tejido. Y entonces una luz que abarcaba todo esto se va reduciendo a un 40, a un 50% y llegan a reducirse hasta un 10, 15%. Y pues obviamente el intercambio de gases pues se reduce y al reducirse causa hipoxia, ¿no? Bien, ¿dónde encontramos silicosis? Principalmente en actividades cotidianas, ¿no? Pintores, por ejemplo, que usan materiales que tienen ese tipo de tóxicos. En la minería, en las excavaciones de túneles, por ejemplo, en las canteras, los que hacen ladrillo, en las fundiciones, en los que trabajan en la metalurgia, los que trabajan en la demolición, los trabajadores que usan chorros de arena para pulir mármol o piedra, y los que trabajan con cerámica. Ahí podemos encontrar la silicosis, principalmente la población más afectada. La antracosis, que ya quedamos que era por el acúmulo de carbón, puede haber dos formas clínicas, una localizada, que es una mácula, una mancha de carbón, y una diseminada, ¿no? Que va produciendo fibrosis progresiva y a veces se tiende a confundir con otras cosas, ¿no? Como incluso cáncer, un mediastinoma o un cáncer broncopulmonar, se puede llegar a confundir. Se asocia a veces con artritis reumatoide y cuando se asocia con esta reumatoide se llama síndrome de Kaplan. Aquí vemos entonces otra laminilla donde se ven los complejos inflamatorios y podemos, pues de alguna manera, evaluar que hay una localización bien focalizada de esta antracosis, ¿no? No hay más en esta laminilla, más que células alrededor de ella, pero aquí vemos una acumulación de partículas de carbono. Bien, la neumoconiosis también se puede considerar otra neumoconiosis como la asbestosis. Y los asbestos o polvos de asbesto tienen varias formas, principalmente formas en tipo de fibra, las cuales son resistentes al calor, al fuego, al ácido, al álcalis, por eso son tan utilizados en la construcción, ¿no? Este asbesto se usa mucho en uniformes de bomberos también y para la construcción, ¿no? Regularmente podemos encontrar variantes blancas, azul y marrón, ¿no? En los afiboles, la crisodolita y la asmosita son elementos de asbesto de colores distintos, donde regularmente podemos encontrar pues daños en el pulmón, principalmente en lo que son los lóbulos inferiores. ¿Por qué? Porque pesa. Porque el asbesto se va precipitando hacia las vasos pulmonares y hacia la pleura, y en este caso podemos casi asegurar que los complejos de asbestosis van a estar en las bases pulmonares, ¿no? La neumoconiosis también, como tal, la podemos encontrar, el asbesto, perdón, lo podemos encontrar en estos materiales, ¿no? Habíamos dicho trajes para bomberos, planchas contra frío y ruido, guantes que se usan para evitar el calor, las quemaduras, en las balatas de los automóviles, en la fabricación de barcos, en las pinturas anticorrosivas, el material de construcción, sobre todo en la tubería y en el concreto mismo, en los techos se usa el asbesto. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa la asbestosis? Pues obviamente una fibrosis pulmonar, que ya les he mencionado qué es una cicatrización, un derrame pleural, es decir, una extravasación de líquido del contenido entre el pulmón y se va hacia lo que es el espacio pleural. Puede producir mesoteliomas, que es cáncer, placas pleurales, que es acumulación entre la pleura de este asbesto, carcinoma broncogénico y carcinoma de colon, estómago, riñón, ¿no? Aquí vemos complejos de asbesto unidos a estas como fibras que forman el asbesto y hechos placas, ¿no? Aquí vemos otro. La talcosis es otra variante de neumoconiosis. Esos polvos cosméticos que se usan, por ejemplo, para hacer guantes en la industria cosmética, en lo que es la industria del plástico, en el papel, ahí se puede encontrar gente que pueda desarrollar talcosis.
La beriliosis no es muy común, pero ya se usan cada vez menos lámparas en base a berilio y menos televisores, o sea, en televisores antiguos pantallas con proyector, ¿no? Eh, neumoconiosis por mercurio, ¿no? También la inhalación de vapores de mercurio puede causar neumoconiosis y causar desde traqueitis hasta neumonitis, ¿no? Bien, lo más grave de esto es que la hipoxia tisular puede convertirse en una situación severa. ¿Qué pasa cuando tenemos hipoxia tisular? ¿Qué sucede con nuestro cerebro y con nuestros órganos? ¿Qué sucede cuando hay hipoxia? ¿Manda usted? Isquemia. Hay isquemia y por lo tanto, ¿qué pasa con el metabolismo de estos órganos? Atrofia. Se atrofian, aparte trabajan de manera deficiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay hipoxia en el cerebro, en el sistema cerebral? El primer síntoma de hipoxia, ¿qué pasa cuando tenemos hipoxia? ¿Qué sentimos? Muerte cerebral. No, muerte es la parte final, pero ¿qué pasa cuando empezamos a sentir síntomas de fatiga por hipoxia? ¿Qué pasa con la persona? Siente sueño, siente sopor, ¿cierto? Hay pérdida de la conciencia también. Así es, hay vértigo, hay sopor, hay alteración del estado de la conciencia, hay alucinaciones incluso, y eso es por la falla de oxigenación. Y el estado más grave de la hipoxia es la necrosis tisular o la muerte de las células. Y entonces la hipoxia puede tener varias presentaciones: la hipoxémica, la anémica, la circulatoria y la isotóxica. Hablemos de estas 4 variantes, ¿no? Cuando hablamos de hipoxemia como tal, estamos hablando de que hay poca perfusión de oxígeno que llega del aire exterior hacia lo que son los alvéolos, ¿no? Y entonces, del 79% de oxigenación ya empieza a haber graves daños tisulares. Lo que están tomando como parámetros en COVID. Cuando baja de 96 la saturación, de 94 la saturación, se activa un estado de alarma, ¿no? Y cuando baja de 80, entonces ya la situación se convierte en una situación grave, delicada, ¿no? La hipoxemia anémica, pues obviamente es por 2 cosas importantes. Una, que haya una anemia real, que haya pocos glóbulos rojos. Y la otra es que la hemoglobina que produzcamos sea una hemoglobina deficiente, como por ejemplo una metahemoglobulinemia o una hemoglobina fetal que transfieren el oxígeno de manera deficiente, ¿no? La hipoxia circulatoria es cuando los vasos están tan dañados, tan inflamados o tienen una capa de inflamación tan intensa que no permiten la salida de los líquidos sanguíneos que están contenidos en ellos hacia el tejido extracelular y por lo tanto pues causan hipoxia porque no sale el oxígeno hacia el exterior, ¿no? Y la isotóxica, ¿no? Que es la combinación de un elemento tóxico con el oxígeno que lo atrapa, que se une tan fijamente en un complejo químico, en una reacción química, que secuestra el oxígeno, como es el caso de estas combinaciones, en donde el oxígeno no puede salir hasta los tejidos y por lo tanto causa hipoxia tisular. Bien, hay otras diapositivas que están aquí mismo en la presentación que no vamos a alcanzar a ver. Les voy a pedir que les den una checadita, están bien cortitas, están acá abajo. Hay unos videitos también que pueden ver. Esta que está aquí es una presentación que es la de contaminación del suelo. Les voy a pedir que la revisen para el examen porque a lo mejor hago una pregunta de estas diapositivas de contaminación del suelo. Y me voy a quedar hasta aquí para darles 1 hora 15 para que ustedes se expongan. Voy a dejar de presentar mi pantalla para que el equipo 1 a la velocidad de la luz ya tenga lista su presentación. Tienen de aquí hasta las 2:02 para que puedan presentar su tema. Ahí ya se ve, ¿verdad? Ya se ve, perfecto, Gerardo. ¿Es Gerardo o quién es Fernando? No, Gerardo. Ah, Gerardo, perfecto. Ok, bueno, nosotros nos tocó, somos el equipo 1 y nos tocó presentarles el caso Minamata. El equipo, bueno, ya lo conocen porque también hicimos la otra presentación y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio, ¿ok? Adelante, por favor.
Bueno, yo les voy a platicar de qué consiste el caso Minamata. Y bueno, en 1956 llegó a Minamata, Japón. Es una parte pues, relativamente pequeña en Japón, una empresa llamada Chiso. Esta era productora de acetaldehído y durante el proceso de producción de acetaldehído se utilizaba mercurio como catalizador del proceso. La empresa vertía el mercurio al mar y este en contacto con el agua se convertía en metilmercurio, que era aún más tóxico que el mercurio en sí. Entonces, el metilmercurio se alojaba en los animales marinos y pues después los habitantes consumían el pescado y empezaron a producirse intoxicación por metilmercurio. Bien, Sergio. Le pueden dar... Ah, gracias. Bueno, entonces, conforme aumentaron los casos de intoxicación por metilmercurio, Chiso empezó a cambiar el punto donde vertían el metilmercurio para, pues como se podría decir, como despistar, y lo único que lograron fue aumentar el radio de contaminación. Entonces, para 1959, o sea, 3 años después, ya se encontraba 2 gramos por kilogramo de muestra de metilmercurio en la bahía de Minamata. Pues es bastante, pues sí, alarmante. Y en 1968, Chiso dejó de producir acetaldehído, pero pues para ese entonces se calcula que ya había vertido entre 70 a 150 toneladas de mercurio al mar. Bien. Yo voy a hablarles un poquito sobre el impacto ambiental que tuvo la enfermedad de Minamata, y es que, bueno, produjo una ola de preocupación en el mundo entero porque era la primera enfermedad en ser su causa documentada para atribuirse a la contaminación industrial del agua. Minamata se puede estudiar como un hito en el desarrollo del movimiento de la protección ambiental, y pues también puede estudiarse como un caso de ética en los negocios, y pues que va a estar enriquecido por una relación algo compleja entre la ética y la cultura. Bien, a partir de la década de 1950, pues empiezan a ser evidentes graves males neurológicos en la población que pues en la mayoría de los casos acarreaban a la muerte. Y se descubre más tarde, como ya lo mencionó mi compañero Vinicio, que se debían a la intoxicación de los compuestos de mercurio que eran arrojados a la bahía por las plantas químicas y pues luego eran ingeridos por el hombre a través de la cadena alimentaria. Nada que sigue, porfis. Bien, el pescado y el marisco tienen una tendencia natural a concentrar mercurio en sus cuerpos, a menudo en forma de metilmercurio en un compuesto orgánico altamente tóxico. Entonces, los vapores del mercurio que se acumulaban en los sedimentos se convertían en metilmercurio por bacterias anaerobias en los cuerpos de agua. El metilmercurio era absorbido por el fitoplancton y luego era ingerido por el zooplancton y entraba a la cadena trófica a través del plancton. Entonces, las especies de peces que forman parte de los niveles superiores de la cadena alimentaria, como lo son tiburones, peces espada, caballas, atunes o albacoras, contienen mayores concentraciones de mercurio que otros. Entonces, como el mercurio y el metilmercurio son solubles en grasa, se acumulan principalmente en las vísceras, aunque también se depositan en el tejido muscular. Entonces, cuando un pez es consumido por un depredador, el nivel del mercurio se acumula. Esto es porque los peces no pueden llevar a cabo ese proceso de depuración de la acumulación del metilmercurio, y las concentraciones en los tejidos pues van a aumentar con el tiempo. Por tanto, esas especies que están más allá de la cadena trófica acumulaban una carga corporal del mercurio que puede ser 10 veces más alta que la de las especies que lo consumen. Entonces, ese proceso por el que se llevaba a cabo toda la intoxicación en los habitantes, pues era la biomagnificación. Perfecto, muy bien, Leslie, ¿seguimos?
Ok, aquí nos vamos a saltar a una de las consecuencias que tuvo este caso. En un momento más les explicamos acerca de la enfermedad, en lo que nuestra compañera se puede conectar. Pero bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias? Principalmente fue este convenio de Minamata acerca del mercurio, porque, bueno, fue establecido gracias a los avances científicos que teníamos, a los avances que tenemos actualmente, el daño y el impacto que causaba el mercurio hacia el ambiente y tanto a la salud, a la salud de los humanos. Estas, este convenio inicia aproximadamente en el 2009 e iniciaron muchos países en hacer negociaciones para culminar alrededor del 2013 con este convenio, el cual fue llevado a cabo en una conferencia diplomática en Kumamoto. ¿Qué más? Ok. Aquí lo que establece este convenio en su artículo 1, porque tienen múltiples artículos, aquí lo cité, es proteger la salud humana y el medio ambiente de la liberación antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Como bien comenta, está localizado específicamente al mercurio por el caso que les estamos platicando. Otro de los artículos que van muy de la mano hacia la salud humana es el artículo 16, y aquí hay una asociación que fue formada en 1975, que es la IPEN. Esta asociación, por sus siglas, es una asociación encargada de eliminar todos los factores tóxicos que nosotros producimos al ambiente, y en esta clase de casos no es el único, está muy activa esta asociación. La finalidad de este convenio fue buscar reducir el suministro y el comercio de mercurio, ya sea buscando otras alternativas, y aquí es donde mucho la IPEN para buscar su erradicación en el ambiente. Sin embargo, como vimos, esto fue algo muy reciente, porque las fechas datan del 2013, y vemos que el problema, como les estábamos narrando, es de 1950. Por lo tanto, ya regresando a esa época, lo que se previó es, como nos estaba explicando Vinicio, que primero de hechizo se encarga de firmar un acuerdo para instalar una depuradora. Sin embargo, se ve que esto no funciona, porque hay una segunda fase de esta enfermedad. Esta enfermedad resurge para 1960 aproximadamente, eh, por lo que demostraba que la depuradora o el acuerdo que se llegó a ese entonces no sirvió para nada. Por lo tanto, deciden para ese entonces detener la pesca para que no, tratar de así reducir los casos. Muy bien, perfecto. Bueno, nos dice que para 1956 esta isla tenía un porcentaje de habitantes de 50.000 habitantes, y conforme fue pasando el tiempo, en 1956 fueron 54 casos reconocidos con 17 fallecimientos. Pues como ya lo habían comentado, todo esto pasó por el consumo del pescado que tenía intoxicación con el mercurio. ¿Me das otra, por favor? Pues como no era tan fácil demostrar que una persona tenía la enfermedad de Minamata, esto pues se detecta dentro de 70 y 90 días. Y pues después de ese tiempo es fácil detectar de que el cuerpo tiene pues el mercurio. Eh, en el 2010 son 2.771 personas las que tienen el certificado de padecer la enfermedad de Minamata, pero hay más de 40.000 con síntomas más leves que también reciben el tratamiento médico de esta enfermedad. Acuérdense de activar sus cámaras, sobre todo cuando exponen. Es que no sirve, profe. Ok, bien.
¿Me pasas tu tarjeta? Para el 2005 habían recibido el certificado de la enfermedad 1,775 pacientes y hay más de 3 y hay más de 3,000 a la espera de la petición de que les diera un resultado de la enfermedad. Y para el 2007, Minamarta con la enfermedad de su economía perdió casi a la mitad de la población y pues tenía al final 29,000 habitantes nada más en su isla. Y ya. Ok. ¿Sí se pudo conectar nadie? No la vi. Sí, ya. Sí, nada, Perdón, me sacó mi internet. Bueno, eh, la enfermedad de Minamata se denomina así porque la ciudad de Minamata, Japón, fue el centro del brote, como ya dijeron mis compañeros. Esto fue por un envenenamiento por metilmercurio en la década de los 50. Los primeros en publicar informes sobre pues, este envenenamiento fue el doctor Jaime Hosakawa, y eso fue en 1 de mayo de 1956. Bueno, esta enfermedad es un síndrome neurológico grave, permanece que causó muerte de más de 1,000 personas en Minamata, Japón. En los años 60, al ingerir el pescado contaminado vertido ilegalmente del metilmercurio, como mi compañera ya explicó lo que sucede, las especies de pescado son el nivel superior de la cadena alimentaria. Estos se contaminan al consumir el plancton y se almacena en su tejido muscular. Bueno, cambian a la siguiente diapositiva, por fin. Bueno, los principales síntomas son los trastornos sensoriales, apraxia, que es descoordinación de movimientos de parte del cuerpo. Luego llegan a manifestar deterioro de sentidos de la vista, del oído, degeneración del sistema nervioso, debilidad, movimientos involuntarios, desmayo, ceguera, parálisis y, en casos extremos, la muerte. Luego, si una madre es expuesta a altos niveles de metilmercurio, durante el embarazo su bebé puede sufrir enfermedad de Minamata fetal, generado por la enfermedad de Minamata congénita. Este niño va a mostrar lo que es retraso mental, reflejos primitivos, trastorno de coordinación, deformación de algunas extremidades e incluso trastornos del crecimiento y movimientos aterotosis. Bueno, como ya dijeron mis compañeras, en 1956 se detectó el brote y murieron aproximadamente 900 personas. Entre mascotas y pájaros que están en el lugar, de los que consumían precisamente las especies de ahí, también murieron. Y pues, eso es lo que ya. Bien, acuérdense que les pedí que contestaran la actividad de exposición por equipos. Si no la han contestado, no les voy a poner calificación en la exposición. Claro. Bueno, ya por último, nada más por si les interesa, aquí quedaron nuestras fuentes bibliográficas. Ok, recuerden subir su exposición, por favor, ahí al foro, donde dice proyectos, pónganle caso Minamata, porque como repito, voy a hacer algunas preguntas de sus diapositivas. Ok. Gracias. También como dato, con el equipo 2. Como dato, después de que se desintegrara la empresa Chiso, en 2012 se volvió a refundar, también en Japón, pero como empresa petroquímica. Ok, buen dato. Equipo 2, para que no pierdan su tiempo. ¿Qué pasa con el equipo 2?
Sí, ya vamos, Doc. Un segundo. Ok. Acuérdense que tienen de las 2 a las 2:15. Ay, voy. Voy a presentar yo, ¿ok? Ya la tengo. Nada más que... Gracias. Adelante, póngala en horizontal para que se vea en pantalla completa. Nada más volteé el teléfono en horizontal y se va a ver la pantalla completa. Tu celular. Sí, permítanme. Ok. No, es que quiero que se... Donde dice presentar. Ahí arriba está un triangulito. Play, un signo de play. Arriba, ok. ahí mero. No. Ahí va. Ay. ¿Se acuerdan de que les pedí descarguen sus dispositivos para que no batallen? ¿Sí la ven bien? No, ¿verdad? Sí, se ve bien. No, sí, ya quedó. Ok, es que a mí me parece diferente. No, se Ok, ve bien. bueno, les vamos a hablar sobre lo que es el protocolo de Kioto. Esto es un plan que surge en Japón y bueno, en lo que consiste es un esfuerzo colectivo que lucha contra... Del globo terráqueo. Bien, Axel. Bueno, yo les voy a hablar sobre el protocolo. El protocolo más que nada es un acuerdo internacional que tiene como objetivo reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero. Y como mencionaba mi compañero, pues comprometió a los países industrializados para establecer las emisiones de GEI. Algunos de los gases que pues se acordaron es lo del vapor del agua, el dióxido de carbono. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? ¿Qué ha logrado el protocolo? En sí, el protocolo ha logrado que muchos países hagan leyes y que las empresas de mayor peso tomen esas leyes en cuenta antes de que ellos tengan que cerrar algún trato. O sea, tienen que tener en cuenta que ese trato o ese nuevo producto, cómo dañaría al medio ambiente, o al aire. Entonces, si no tienen los requerimientos, por lo mismo del protocolo, ellos no pueden seguir con ese proyecto. ¿Me pueden dar la siguiente? Bien, Enia, creo que apagué su micrófono porque tenía mucho ruido de fondo. Si gusta prender el micrófono. Enia y Chel. Lo que pasa es que como se oía mucho ruido de fondo, ya, listo. ok, permítame. Listo. Ay, pero no sé cómo regresarla. Nada más dale para atrás con el dedo. Ya. Muchas gracias. Ok. El objetivo global, que es lo que se van a hacer como los requerimientos en todos los países que quieran entrar a este proyecto. Bueno, el punto es reducir el 5% de las emisiones y bueno, es un compromiso con 38 países con objetivos jurídicamente vinculantes. O sea que necesitan pues obviamente tener todos los parámetros y todos los requerimientos para que se pueda llevar a cabo y también tienen que llevar lo que es un calendario de cumplimiento. O sea que en cierto tiempo necesitan ya ir mejorando pues tener ciertas mejoras. Bueno, el plazo que hemos visto en mejoras sobre lo que es el protocolo. Bueno, en 2005 tuvimos pues unos avances significativos en la reducción de lo que eran las emisiones de dióxido de carbono y en lo que era 2008 y 2012 ya había un periodo de compromiso, o sea, ya era como que algo que se mantenía pues estable. Y a partir del 2012 ya era el periodo la era o el periodo post-Kioto, que era lo que es la mitigación, la adaptación y ya había pues tecnologías, ya había financiación, o sea, este proyecto ya estaba caminando de una manera pues bastante viable. Y bueno, lo que eran los requisitos indispensables, bueno, como un requisito mínimo para que se llevara a cabo este proyecto
fuera que estuvieran dentro 55 países para que se viera una mejora. Y bueno, que estos países superaran el 55% de las emisiones totales de dióxido de carbono. O sea, que fueran países que realmente necesitaran hacer un cambio, no países que pues igual y estuvieran ahí nada más por estar, ¿sí me explico? O sea, que realmente se necesitara el cambio. Bueno, gracias por la atención. Bueno, Excelente, muy bien. Seguimos. el objetivo de esta convención es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera o a un nivel total o pues menor, de tal manera que ya no existan interferencias antropógenas significativas en el sistema climático. Siguiente, por favor. Algunos de los compromisos, como ya habíamos mencionado, de los países que estaban comprometidos, son, por ejemplo, los firmantes deberán presentar inventarios de las emisiones de gases de efecto invernadero por fuente y absorción por sumideros y actualizarlos pues periódicamente. Otro es desarrollar programas nacionales o regionales los cuales ayudan a mitigar el cambio climático y adaptarse a potenciales efectos posteriores. Siguiente, por favor. Otro de los compromisos específicos sería el fortalecer la investigación científica y técnica y la observación del sistema climático y fomentar el desarrollo de tecnologías, prácticas y procesos para controlar o prevenir o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y por último, faltó una, ¿le pueden cambiar? Gracias. Y por último, sería promover programas de educación y de sensibilización de las poblaciones, pues para que, por ejemplo, sería como yo creo que lo ideal para que pues esto se reduzca y así, por ejemplo, si a los niños los educamos desde pequeños a qué consecuencias tiene el no tener una concientización sobre esto, pues a lo que nos va a llevar. Esto, gracias. Bien, Aranza, muy bien. Creo que nos queda un miembro de este equipo. Sí, profesor. Adelante. Por último, los países que lo ratifican y lo firmaron. Al final fueron 83 países que lo firmaron y 43 ratificaron el protocolo de Kioto. En el 2001 ya eran 180 países de los grandes emisores, solamente sabía que solo se habían adherido la Unión Europea y Japón, mientras que China, Australia y Estados Unidos decidieron quedarse fuera. En 2005 puede entrar en vigor gracias a que lo ratifica a última hora Rusia. ¿Le puedes dar otra, por favor? Y pues actualmente lo están empezando a tomar lo están empezando a rechazar o más bien a reconsiderar Rusia, Canadá, Japón, Suiza y Nueva Zelanda, aunque esto más que nada por cuestión de economía, no tanto por cuestión de no querer ayudar al ambiente, sino que la economía para ellos al parecer ahorita no les está favoreciendo o algo así parecía que decía. Pero hasta el momento solamente hay 4 naciones que no han firmado en su totalidad, que es Kazajistán, Croacia, Australia y Estados Unidos. ¿Le puedes dar otra? Y pues los países más y menos contaminados, los más, pues es China, Estados Unidos e India. Y como sabemos, pues Estados Unidos no está moderado por lo mismo, de que no firmó. Y los que menos están contaminados son Finlandia, Islandia y Dinamarca. Y pues aquí están nuestras referencias. Excelente, muy bien, equipo. Ya están evaluados casi todos. No hace falta el caso de Cristina. Pongo su calificación. Seguimos con el equipo 3, por favor. Gracias, doctor. Adelante. Gracias, doctor.
Doc, ¿sí anda por ahí? Sí, dígame, aquí estoy. Fíjese que ahorita mi compañera Valentina, nos dijo que está un poquito delicada de salud, pero que ya está como que un poquito más disponible para conectarse, que si le da permiso. Sí, claro. ¿Ya se ve la presentación? Ya se ve. Ok. Buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer sobre los RPBI de áreas COVID en México. Bueno, y pues estos son los residuos que se concentran en microorganismos que significan un mayor riesgo de propagación de enfermedades, es decir, como por ejemplo, que se consideran como de un alto riesgo, pues podemos hacer una diferencia, por ejemplo, con residuos sanitarios que sí presentan un riesgo de infecciones, pero no tanto como este tipo de elementos que podemos encontrar en los hospitales o bueno, de RPBI. Ok, ¿quién expone? Porque en su recuadro aparece el nombre de Pablo, pero no estoy seguro quién es. Soy Lilia. Es que mi correo no sé por qué no lo acepta, no puedo ingresar con mi correo. Y aparte mi computadora no puede, entonces se la pedí a mi papá. Ah, perfecto, ok. Entonces, nada más no ubicaba quién era, perdón. Perdón, doctor. Y bueno, vamos a seguir con ¿qué se consideran como RPBI? Y podemos considerar todos aquellos que entran dentro de sangre, cultivos patológicos, tejidos y demás que entran en este grupo, residuos no anatómicos y punzocortantes. Ok. La siguiente, por favor. Bueno, y en nuestro país la norma es la anterior. La norma 087 es la que, bueno, nos regula el manejo sobre estos residuos. Y para tener contacto con estos residuos hay que tener un equipo de protección, bueno, especializado hablando de áreas COVID. Estos deberán de ser regulados para reducir la carga microbiana y pues posteriormente poder tocarlos o eliminarlos. Y la ropa debe lavarse y las superficies en todos los entornos en los que los casos de pacientes infectados con COVID, es decir, después de haber tenido contacto con un paciente COVID o con un fluido corporal, con un tejido o demás, tendrán que hacer asepsia del área y pues bueno, también de la ropa y de los instrumentos que se utilizaron para el manejo de los RPBI. Bueno, pues hay un proceso para el manejo de estos residuos que consta principalmente en 6 pasos, que los voy a tratar un poquito más desarrollados posteriormente. ¿Le puedes dar otra, Sebas? El paso 1 es la identificación de los residuos, es decir, vamos a clasificarlos si son líquidos o sólidos. Vamos a separarlos según, pues, dependiendo su estado físico. Si son punzocortantes, no anatómicos, anatómicos. Recordad también que si son anatómicos, o es decir, algún órgano que si no tiene o si no está procesado en formol, eso van a tener que pasar por un proceso de degradación. El paso 2 es que consta en el envasado de los residuos generados. Esto vamos a tener que clasificarlo también de una manera en envases ya sean sólidos o sean bolsas de distintos colores. Esto se usa los diferentes envases para diferenciar los residuos. Es importante porque distintos residuos tienen diferentes procesos en su disposición final.
Es decir, que cada uno va a tener un procesamiento distinto. Otro, Sebas, por favor. El paso 3 consta del almacenamiento temporal, es decir, que los RPBI se deben almacenar en contenedores con tapa y permanecer cerrados todo el tiempo. No debe de haber residuos tirados en los alrededores de los contenedores. No sé, bueno, como se ve en la imagen, pues tienen que estar bien, como quien dice, almacenados. Y el paso 4 es la recolección y el transporte externo. Principalmente también esto es para la seguridad de las personas que lo trasladan. En este caso son para las personas que trabajan de intendencia. Pues tiene que haber una recolección, debe realizarse 1 o 2 veces al día, esto para evitar que los fluidos o los residuos queden al aire o se pueda contaminar. También las bolsas de recolección no deben de llenarse más de un 80% porque puede haber un derrame o no puede estar colocada correctamente. No se debe comprimir las bolsas para evitar que haya una extravasación y también cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos pues salgan. Se tiene que hacer un nudo o con una cinta adhesiva. También verificar que los contenedores estén bien cerrados, como ya los mencionamos, para el almacenamiento. Y la basura común se debe colocar en botes o bolsas de plástico de cualquier otro color, excepto rojo o amarillo, para poder evitar la confusión de los residuos. Otro, Sebas. El paso 5 consta en el tratamiento. Los RPBI bien tratados tendrán que pasar por un almacenamiento. Esto debemos de verificar si, por ejemplo, el hospital o el centro clínico donde se está tratando a la persona o donde se están teniendo los residuos, contamos con un autoclave donde podamos pues destruir en este caso los residuos. Pues principalmente bueno, también mencionar aquí que en el autoclave no se va a poner punzocortantes ni órganos del cuerpo anatómicos. Se colocan pues las bolsas rojas resistentes al calor húmedo y bien cerrados. En el autoclave se va a poner a 121 grados centígrados con 15 libras de presión en 30 minutos. Y las cajas de Petri desechables y otros dispositivos quedan completamente irreconocibles, como ahí podemos observar una jeringa donde pues al momento de ponerla a calor y a presión en el autoclave se queda totalmente reconocible. Ya una vez que se deshace este producto, se va a recolectar de nuevo en bolsas, ya se ponen en bolsas de basura común para que los puedan trasladar. También mencionar aquí, bueno, la disposición final, que es el paso 6, mencionar que los RPBI sin tratamiento deberán enviarse a empresas recolectoras autorizadas que puedan pues destruir en este caso los residuos que obtenemos. Muy bien, Sonia, perfecto. Los procedimientos de eliminación físico-químico. Según el Manual de Procedimientos de RPBI de la Secretaría de Salud, estos deberán de ser tratados por medios físicos o químicos que garanticen su eliminación de microorganismos patógenos. Esto con el fin de eliminar las características infecciosas. Los residuos deben ser tratados en una empresa especializada y con una autorización vigente. Esta deberá ser aceptada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con su abreviación de SEMARNAT, mediante la presentación de un producto de pruebas previamente determinado y aceptado. El tipo de tratamiento para los residuos con características peligrosos biológicos infecciosos de los grupos de cepas y cultivos, sangres y no anatómicos y punzocortantes. Estos pueden ser eliminados con los desinfectantes que conocemos nosotros en el hogar. Y
Los residuos de tipo patológico deberán de ser eliminados exclusivamente por incineración e inhumación. Y la última fase del manejo de los RPBI es la etapa de disposición final, que va a consistir en colocar los residuos como un tipo fosa permanentemente, hasta que como las autoridades mm, verifiquen pues que ya pueden ser extraídos como esos residuos o si los pueden volver a reutilizar, pues como reciclar el material. Bien, Sebastián, recuerden de contestar la actividad de esa exposición para equipos para poderlos calificar. Ujú. Así es, sí, se habla hasta de 9 días en superficies inertes, inanimadas, ¿no?
Seguimos. Ya le cambié. López Gatell. ¿Es Hugo López Gatell? Sí, claro. Así es, la cultura general que... Sí, perdón que le interrumpa. Le decía, perdón, que le interrumpa, es que los residuos biológicos infecciosos deben ser tratados de la misma manera, sea COVID o no. Y esa es la cultura que yo quiero que ustedes como alumnos y aparte como promotores entiendan que no importa que sea COVID, VIH o que sea hepatitis, los residuos deben ser cuidados de la misma forma. Muy bien. Todo perfecto, Jocelyn. Qué bueno. Ok, seguimos adelante. ¿Nos falta alguien de este equipo? Brandon. Adelante, Brandon. Brandon. ¿Me escucho? ¿Bien? Sí. Ok, Porque, claro. perfecto. Gracias. También algo importante es el manejo de cadáveres. En el objetivo es establecer las directrices para el manejo ético, seguro, el transporte y la disposición final del cadáver que presente confirmación o sospecha de infección. Aquí, pues como dije, teniendo en cuenta el objetivo, es darle un trato digno al cadáver, así como solidario y apoyo a los familiares, evitar la saturación potencial de los sistemas de manejo de cadáveres mediante estrategias de gestión administrativa para prontitud en la expedición de certificado de defunción y del envío del cuerpo a su destino final. Aquí podemos observar una tabla de lo que se debe de hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, el manejo del cadáver, pues se debe de llevar lavado de manos, uso de guantes estériles, mascarilla quirúrgica, la bata impermeable con manga larga y protección ocular, que de hecho esto va en 3 procedimientos, que es el manejo del cadáver, traslado del cadáver y cuidados mortuorios del cadáver. Y la necropsia, ahí es lo único que se diferencia. En este es lavado de manos, uso de guantes estériles, la mascarilla N95, bata impermeable con manga larga y protección ocular.
También debemos de tener una reducción de riesgo potencial de transmisión a través de uso del equipo anteriormente dicho, la limpieza y desinfección de superficies, conforme a procedimiento que realiza durante la manipulación del cuerpo, incluido las necropsias, como dije. No realizar embalsamientos y velación del cuerpo, reduciendo así el tiempo a destino final del cuerpo y riesgo de transmisión entre personas y potenciales contactos. Y pues, la planeación para una fase acelerada que permita un manejo masivo de cuerpos en caso de requerirse. En este caso hablamos de una pandemia nivel 3. Y le puedes dar a la siguiente, por favor. ¿No se cambia? Sí, ya se cambió. Gracias. A la atención en la morgue de la unidad hospitalaria, las áreas... Aquí, permítame. Aquí lo tengo. Las áreas deberán de estar iluminadas y con climatización. El acceso solo a personal autorizado e identificado para la recepción y entrega de cuerpos. Planeación para que los cuerpos permanezcan el menor tiempo posible, como antes lo mencioné. Descontaminación de superficies utilizando hipoclorito de sodio al 0.1%. Y el EPP utilizado por el personal se manejará como RPBI. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Todo el personal que interviene en el manejo, traslado y disposición final de los cadáveres deben de cumplir las normas de bioseguridad y uso de protección personal de manera correcta. Realizar lavado de manos con agua y jabón después de la manipulación de los cuerpos. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Prohibir la ingestión de alimentos o agua en el área de manejo de cadáveres. Y aquí consta de 12 pasos que son fundamentales. El primer paso sería el notificar a los familiares y al equipo encargado del manejo del cadáver. El segundo es la plena identificación del cuerpo de acuerdo con los lineamientos de las instituciones de salud. El tercero es el cadáver debe de ser transferido lo antes posible a la morgue de la unidad. El cuarto, el personal de salud debe seguir con las indicaciones de protección para contacto que tenga con el antes paciente. El quinto es, antes de su traslado a la morgue, puede permitirse el acceso solo a 2 familiares y o amigos quienes deberán utilizar precauciones de contacto, con la recomendación de no establecer contacto físico, así haciendo menos probable una infección. No lo van a creer, pero existen casos de personas que se han quejado de que les han entregado otro cuerpo que no es el de su familiar. Hay un montón de irregularidades en lo de COVID. Perdón que te interrumpa, ¿seguimos? Sí, no pasa nada. El sexto es el cadáver deberá introducirse en una bolsa de traslado para cadáver biodegradable que sea resistente a la presión de gases en su interior e impermeable. El séptimo, es la desinfección externa de la bolsa con solución de hipoclorito, como mencioné. El octavo es la camilla de traslado se deberá desinfectar con hipoclorito. Posterior a dejar el cuerpo en la morgue, de acuerdo con los lineamientos de manejo de RPBI, limpieza y desinfección. El noveno es realizar limpieza y desinfección del área donde ocurrió el deceso con la técnica del triple balde, que pues el triple balde básicamente pues, son 3 baldes, como lo dice el nombre. El primero es agua y jabón, el segundo es agua y el tercero agua y cloro. El décimo es a la entrega del cadáver, la familia debe contar ya con un plan de disposición del cuerpo y con los servicios funerarios contratados. Se recomienda no abrir el ataúd
El 11º es la autoridad hospitalaria deberá dar aviso a los enlaces establecidos para recibir información sobre las defunciones ocurridas con sospechas o confirmación por COVID, así como para que se pueda actualizar la plataforma de registro epidemiológico. Y el 12º, que es el último, es evaluar continuamente la capacidad y funcionamiento de la morgue de la unidad hospitalaria para su notificación a autoridades correspondientes. Y básicamente es eso. Gracias. Bien, excelente. Creo que es el último integrante de este equipo. Nos vamos con el equipo 4, que ya estamos casi en la reserva de tiempo. Nos quedan 20 minutos para el equipo 4. ¿Quién presenta el equipo 4? Yo, el equipo 4, profe. ¿Mandé? Nosotros, ahorita, presento mi pantalla, profe. Adelante, Fernando. Profe, para la presentación encendemos las cámaras. ¿Mandé? Para la presentación encendemos las cámaras. En la presentación, bueno, se ve en su computadora, en su laptop, y ahí mismo su cámara pues capta su imagen. Bueno, usted nos dice cuando podemos empezar, doctor. Cuando gusten. ¿Quién comparte la...? Es que se me olvidó prender el micrófono. Okay. No se preocupe, sí, ya estaba presentando, pero no prende su micrófono. Ok, entonces... Listos, ya estamos. Ok, bueno, muchas gracias. Nosotros nos tocó el tema de Monsanto. Ahorita vamos a explicar bien. Yo creo que la mayoría del salón saben, o al menos tienen una idea de qué es Monsanto. Ahorita vamos a empezar con la introducción por mi parte. Y los integrantes somos yo, August, Citlali, Samira, Fernando, Valentina y Eric. Perfecto. Ok, entonces, la introducción vamos a ver bien de qué se trata eso de Monsanto. Entonces, Monsanto fue más bien una empresa, es muy ambigua esa parte, ahorita explico por qué. En 2018, perdón, fue comprada. Por eso sigue siendo una empresa, pero ya es abajo del laboratorio internacional Bayer. Pero la empresa Monsanto empezó como una empresa multinacional de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura. Entonces podemos ver aquí su logotipo inicial que muestra su eslogan siendo innovación, colaboración y velocidad. Las tres partes que ellos decían que era lo más importante justamente para la biotecnología en la agricultura. Y vemos que duró casi, duró 117 años en el mercado antes de ser comprado por la empresa Bayer, y eso fue pues por muchas razones y vamos a ver ahora por qué. Si dan la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, este hombre, Fabián Tomasi, ya no está vivo. Fue un fumigador y él fue uno de los principales activistas contra Monsanto. Ya vamos a ver a profundidad exactamente de qué fue activista, pero ya empezamos a agarrar la idea de que Monsanto fue uno de las empresas que empezó con lo que son los organismos genéticamente modificados y también que usaban agroquímicos muy, muy tóxicos. Y ese justamente es el caso de Fabián Tomasi, quien era un fumigador y usó glifosfato
hasta contraer una patología que últimamente, causó su muerte. Y entonces vemos aquí digamos, una propaganda con un mural que nos muestra ahí parte del activismo que dice: una bomba química nos extermina en silencio, pueblos fumigados de pie. Entonces él fue como, digamos, un martirio el movimiento en contra de justamente los agroquímicos muy tóxicos tanto para humanos que para el ecosistema, y en contra del Monsanto. ¿Se dan la siguiente, por favor? Y últimamente, por último, vamos a ver entonces aquí un collage de varias fotos, varias propaganda en contra de Monsanto. Aquí tenemos una muy buena foto que muestra la compra de Monsanto por parte del laboratorio Bayer. Y eso fue como parte de la jornada internacional contra Monsanto. Yo la verdad no conocía a Monsanto antes de que nos tocara ese tema, porque pues en mi país nunca llegó a ser usados sus agroquímicos, pero sé que en Latinoamérica fue muy afectado justamente por el uso de sus experimentos y pues de los productos que estaban desarrollando. Pero sí, Monsanto, entonces, por parte en cuanto al suelo y la alimentación, es muy criticado, y por ende fue comprado por Bayer porque sus prácticas fueron en contra de muchas regulaciones, y causaron muchas muertes, tanto humanas del ecosistema. Gracias. Siguiente, por favor. Ciertamente sí. Desgraciadamente son lobos disfrazados de oveja, ¿no? Son empresas que están matando personas con las mejores intenciones aparentemente, ¿no? Exacto. Muy bien dicho. No, siguen construyendo aquí a un lado de mi casa, así que disculpe los martillazos. No se preocupe, dale adelante. Bueno, pues como August ya había dicho, pues esta compañía dejó un largo historial de desastres, tanto humanos como del medio ambiente. Uno de los más grandes fue en 1929 con una nueva compañía que adquirieron, entre comillas, porque realmente solo se cambiaron de nombre, que fue el Swan Chemical Company, que pues su atribución a esto fueron los bifenilos policlorados, o PCB, más fácil. Estos lo que tenían es que tenían una muy amplia estabilidad química y pues por su inflamabilidad. Estos se dieron más en cuestiones eléctricas. También se investigó que en los años 60 y 70, pues estos, ¿cómo decirlo? Estos químicos, eran carcinógenos poderosos y también tenían otro tipo de desastres, ya fueran como trastornos reproductivos, de desarrollo y del sistema inmunológico. Después de tantos años, hasta incluso en 1976, se conoció como uno de los casos más tóxicos después de Chernobyl. ¿Le das otra, por favor? Bueno, hay una parte en San Luis, en Estados Unidos, donde aún todavía después de tanto tiempo siguen continuando con pues toda esta exposición tóxica, incluyendo pues la pobreza, no hay infraestructura, no tienen muchos de los servicios que solían tener, y pues para colmo de males en el 82 pues por orden del gobierno se evacuó a toda la ciudad porque estaba todo infectado con dioxinas. De hecho, hubo una ciudad en específico que fue Times Beach, que fue precisamente por esto la evacuaron. Y pues se cree que la relación con la dioxina es por un herbicida que fue el 2,4,5-T, y pues que comenzó a los finales de los 40. De hecho, si ven la primera imagen, es
algo similar como Chernobyl. Ahí dice pues que te tengas alejado porque pues es tóxico y te puedes enfermar. El señor de abajo es su presidente y tiene algo que se le llama acné. Se llama cloracné. Cloracné, exacto. Si lo ven, se ve como enfermo, como verdoso, todo feo, pues. Y también se cree que pues que realmente como era un herbicida, pues todo estaba relacionado pues con la cuestión de la agricultura y pues de la comida. Si se fijan en los jitomates de abajo, pues cero que ver el del Monsanto con el jitomate normal. Y de hecho hay una afirmación por parte de uno de los integrantes que dice que había muchas erupciones en la piel, había dolores que no tenían idea de dónde salían, y pues que también tenían muchos problemas, neurológicos, tales como el nerviosismo, la ansiedad, y la pérdida del deseo sexual. ¿Das otro, por favor? Gracias. Pues también de los más importantes de los que yo encontré fueron los PCBs, la dioxina y el agente naranja, lo cual pues el gobierno de Estados Unidos regó gran parte de la selva tropical de Vietnam en los años 60 y era una combinación del herbicida que les comenté antes, el 2,4,5-T y el 2,4-D, que pues resulta que tenía casi el triple de contenido de dioxinas. Como resultado, pues ahí lo tienen las imágenes, fueron una gran cantidad de mortalidad, se dice, creo. Hubo muchas personas que se quedaron pues discapacitadas después de esto. Muchos niños nacieron con deformidades congénitas, que hasta la fecha pues todavía siguen muy presentes. Y pues que lo más triste de todo es que pues que la justicia realmente no hizo nada porque solo se les dio como una clase de multa pequeña y pues no han hecho realmente nada porque a fin de cuentas esta empresa sigue trabajando bajo el nombre de Bayer y pues no se han hecho responsables de todo el daño que han hecho. Y de mi parte es todo. Gracias, Leslie. Recuerden que estabas hablando de Vietnam y de que esto se usó como una arma química. Seguimos, por favor. Bueno, Monsanto lesionó, perdón, llegamos a la pregunta de si Monsanto lesionó el derecho de la alimentación y encontré que las actividades de Monsanto afectan a la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades que interfieren en la capacidad de estos de autoabastecerse o elegir de semillas no modificadas genéticamente. Monsanto afectó mucho en cuanto a enfermedades que afectaban a los habitantes perdón, profe, y también encontré que Monsanto daña el suelo, el agua y el medio ambiente en general. La contaminación genética de los campos obligó a los agricultores a pagar regalías a Monsanto o incluso a abandonar sus cultivos no transgénicos debido a esta contaminación. ¿Puedes cambiarle, por favor? El Tribunal Internacional Popular, que analizó en La Haya la historia de la multinacional Monsanto, comprada el año pasado por Bayer, encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, de crímenes de guerra, de violaciones de los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud y a la alimentación, y de quebrantar la libertad científica. Y bueno, más que nada esto, que afectó a niños y a mujeres embarazadas en cuanto a patologías que se desarrollaron por lo mismo de la contaminación del suelo, alimento y aire.
Monsanto vulneró el derecho a un ambiente sano y equilibrado. También los expertos analizaron testimonios de investigadores que detectaron casos de malformaciones en Argentina y Francia causadas por el glifosato, enfermedades renales crónicas por la aplicación de Roundup en Sri Lanka y la suba de las tasas de cáncer en Brasil. También se mencionó la pérdida de diversidad y fertilidad de los suelos, la contaminación de las explotaciones agrícolas con transgénicos y la deficiencia de salud. Ok. Bueno, a mí me toca ya mi parte de exponer, profe. ¿Sí me escucha? Sí, Fernando, adelante. Bueno, el encubrimiento del caso. Las agencias medioambientales durante la época de Ragona se hicieron célebres por el repartidos acuerdos del tapadillo de funcionarios representantes de la industria en la virtud de los cuales las empresas se beneficiaban de la tolerancia ante la ley y de multas muy rebajadas. Pues como decía, Monsanto era una industria agroquímica que tenía muchos químicos malos que afectaban al cuerpo y hubo un encubrimiento donde no, lo acaba de comentar nuestra compañera Citlali, no recuerdo si era era una parte de Estados Unidos, solo no recuerdo muy bien su nombre. Sí, se llama Times Beach, es una ciudad que casi quedó como pueblo fantasma, tuvieron que evacuar toda la ciudad. Sí, bueno, sí, ahí fue. Entonces, Peter Steele, autor de un libro sobre la dioxina, apuntó a aparecer documentos internos donde muestran que la compañía se ve que aquellas personas estaban realmente enfermas, como decían, pero que la empresa lo tuvo, ocultó todas las pruebas ocultas para que no supieran, pues, que por qué estaban pasando las enfermedades. Entonces, este autor del libro de la dioxina buscó, se interesó mucho en el tema, entonces descubrió que la empresa mantuvo todas las pruebas ocultas y bueno, el siguiente. Bueno, el Centro Mundial de la Producción era la planta de Monsanto en las afueras de St. Louisa, allá en Estados Unidos. De San Luis, sí. Es un suburbio con un empobramiento crónico a la orilla del río Mississippi. Puede salir por dos grandes plantas metalúrgicas, además de las instalaciones de Monsanto, que era el centro mundial pues, de producción, era donde se producía más cantidad de bioquímicos. El herbicida más vendido del mundo, como lo saben, era una empresa mundialista, donde pues, como varias partes como México, Estados Unidos, Argentina, pues era pues, se vendía pues este herbicida y hoy de los días era de glifosato, perdón, tales como el Roundup, representa al menos una sexta parte de las ventas anuales totales de Monsanto y la mitad de los ingresos por operaciones de la compañía era de 20 o quizá algo más. Desde que la compañía aseguró sus actividades de productos químicos industriales y tejidos sintéticos en una empresa aparte llamada Zulita en septiembre de 1997. En ese tiempo, Monsanto proporcionaba agresivamente a la Roundup como herbicida seguro y de uso general en cualquier lugar, desde cepes hasta huertos hasta grandes bosques de coníferas, perdón. Y como dice, en este tiempo era el el herbicida más vendido porque se utilizaba mucho desde céspedes hasta huertas, hasta grandes cantidades de bosques de coníferas, por ejemplo, de frutos, y entonces era muy vendido semimundialmente. Bien, Fernando, ok. Creo que nos queda Valentina, porque estamos en el último minuto de clases. Sí, profe, pues bueno, mi parte súper rapidito. Pues de lo mío, como pues ya todos mis compañeros mencionaron, Monsanto es una empresa de más de un siglo que pues trabaja con varios productos y varios químicos, ¿no? Los que voy a mencionar ahorita más que nada es que pues Monsanto fue una de las primeras empresas, una de cuatro, mejor dicho,
que pues se encargó de pues intentar crear una hormona sintética que pudiera ayudar con el crecimiento bovino, y esto lo iban a hacer basándose en una bacteria de Epstein. Y pues por lo que se pudo ver en 1990, poquito antes de que se aprobara por el FDA, que pues es en Estados Unidos quienes aprueban todo para el consumo de las personas y animales, pues un patólogo veterinario de la Universidad de Vermont se dio cuenta que justamente esta hormona de crecimiento bovino lo que hacía era que aumentaba las tasas de infección en vacas. Y por lo mismo es que intentó pues, que se evitara la producción masiva de dicha hormona. Y lo que hizo Monsanto como para atacar o para, como de manera ofensiva, fue que empezó a decir que no, que ellos pues no habían hecho eso, y empezó a amenazar con pues, meter demanda a pues, aquellas personas que dijeran que eso era lo que estaba pasando con su producto. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Con las repercusiones, pues voy a mencionar dos, lo que viene siendo la primera revolución verde y la segunda. En la primera revolución verde, pues esto fue alrededor de los 60 o 70, esos años 60 o años 70. Y en lo que se basa más que nada es que fue una época donde se aumentó mucho el cultivo, donde muchas personas empezaron a cultivar, y por mismo motivo también como que las personas se volvieron más dependientes de los costos de productos químicos, como fertilizantes, etcétera, para poder cuidar pues sus crops, sus plantas, su crecimiento. Por lo mismo es que, pues, como los precios eran tan elevados y se volvieron más dependientes de ellos, muchos campesinos se fueron de sus tierras, lo cual provocó, pues, un crecimiento en población, en urbanización, pérdida de las comunidades, que había tantas personas en el área rural que podía como trabajar y poder cosechar por los grandes costos de los químicos, lo cual ocasionó también un empobrecimiento y, pues, mucha hambre. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapo. Ok, Valentina, ya estamos a las 3. ¿Tienen clase ahorita? Ahí está. Sí, claro. Sí, profe, le termino de presentar mi Ok, vale. lo dejo así. Ok, pues ya por último, la segunda revolución verde es algo que se viene mencionando junto con otras empresas como tanto, que pues es algo que y lo alta positiva más que de una revolución verde. El punto de todo esto no es que la tecnología o que la tecnología sea algo malo, sino más que nada las empresas que utilizan lo mismo para poder manipular o para poder ganar como más dinero a través de los costos de los productos que hacen y que no aportan como al funcionamiento de la naturaleza. Entonces, lo que intentamos mejorar, o sea, buscar compañías que la verdad intenten hacer un cambio y que no lo hagan nada más para poder sacar dinero de eso. Bien, Valentina, sé que fue bien rápido, le ha tocado 2 veces que cuando exponemos de plano se nos acaba el tiempo, una disculpa, pero creo que es bien importante esto último porque Monsanto está visto relacionada desde con productos químicos, pasando por contaminación génica y luego después por hormonas. Entonces, me gustaría que la próxima clase en la tolerancia, en esos 10 minutos de tolerancia, retomáramos llévenselo como pensando, para que entre la 1 y la 1:10 hagamos comentarios, ¿les parece? Perfecto, voy a quedar con los de primero que ya se están agregando. No sé si quiere comentar algo, Valentina, antes de cerrar. Profe. No. Yo soy parte, sí, dígame, Eric. Yo soy parte de su equipo y pues falto yo. No sé si alcancemos o ya lo dejamos para clase. Falta Eric todavía, ciertamente sí. Eric, estoy en la tolerancia con el otro equipo. Los que se quieran quedar a ver la exposición de Eric, sé que tienen clase, entonces me quedo escuchando a Eric, y los que se quieran quedar nos quedamos, y los que tengan que ir a la clase, que se vayan pasando a su otra clase. Adelante, Eric, lo escucho. Todavía no está la otra maestra, de todas formas. Ok, adelante, yo tengo una tolerancia de 10 minutos con mi grupo de primero. Ok, Fer, si le puedes cambiar, por favor. Bueno, aquí ya tenemos pues una tabla comparativa de beneficios y desventajas. Ya nomás para resumir lo que han dicho mis compañeros, como beneficios tenemos pues, por ejemplo, hablando ya de frutas, verduras, a lo que se dedican,
pues ellas tienden a resistir a cambios de temperatura, se adaptan más rápido a otros ambientes, se genera más pronto que una sin Monsanto, o sea, crece más, se reproduce y se puede cosechar más rápido. Mejor apariencia visual